Seguimos entonces con flip-flops sincrónicos, ¿sí? Ya vimos el SR, lo que nos queda ver son los flip-flops sincrónicos JK, T y D, ¿sí? Y resulta que para cada uno de estos hay una versión sincrónica de cada una de estas posibilidades, es decir, hay un JK sincrónico activado por nivel alto, un JK sincrónico activado por flanco ascendente, un JK activado por flanco descendente y un JK activado por nivel bajo, ¿sí? Pero bueno, para que se hagan una idea de cómo viene la mano, ¿sí? Yo voy a hacer no la tabla de todos, porque lo único que cambia en realidad es el clock, y el resto de la tabla es igual a la de los circuitos asincrónicos, ¿sí? Es decir, que un flip-flop JK sincrónico, ¿sí?, activado por flanco ascendente, es exactamente que un flip-flop JK activado por un flip-flop JK activado un flip-flop JK asincrónico, nada de activado por. A ver, teníamos la tabla del flip-flop JK. Dijimos que Q vale lo que vale J, ¿sí?, si J y K eran distintos, es decir, en este caso Q vale 0, en este caso Q vale 1. Cuando J y K son ceros, el Q se mantenía, es decir, que Q vale lo que valía en el estado T-1, en el tiempo T-1, y si J y K eran 1, el estado cambiaba, es decir, si valía 0, ahora vale 1, y si valía 1, en el estado siguiente vale 0, ¿sí? Y lo único que cambia ahora es que si el flip-flop está activado por flanco ascendente, ¿sí?, en el caso 2, lo que vamos a tener acá es una flecha para arriba, ¿sí?, en este caso. Es decir, en cualquier momento en el que el clock cambia, pasa de 0 a 1, ¿sí?, en este momento acá, cuando el reloj pasa de 0 a 1, en ese momento el flip-flop se comporta como un JK, ¿sí? Y en cualquier otro caso, es decir, vamos a escribir todos los casos. Si el flip-flop, si el reloj vale 0, ¿sí?, no importa lo que vale J y no importa lo que vale K, el estado de Q se mantiene, ¿sí?, es decir, vale lo que valía en el estado T-1. Si el reloj vale 1, no importa lo que vale J y no importa lo que vale K, también el estado se mantiene. Se hacen una idea entonces ahora cómo funciona. Y si el reloj pasa de 1 a 0, tampoco importa cuánto vale J y tampoco importa cuánto vale K, el estado de Q se mantiene igual, ¿sí? Es decir, los únicos casos en donde realmente tiene importancia la tabla es en el circuito activado por flanco ascendente, es solamente cuando el clock pasa de 0 a 1, ¿sí? Y en todos los demás casos no importa porque el estado se mantiene, el estado Q se mantiene, ¿sí? Entonces lo que solemos hacer es no poner todas las posibilidades en la tabla, sino que simplemente decimos, no importa cuánto vale el reloj, ¿sí? Es decir, todos estos casos se escriben de esta manera. No importa cuánto vale el reloj si no es el flanco ascendente, no importa cuánto vale J, no importa cuánto vale K, el estado de Q se mantiene, ¿sí? Entonces todo esto lo reemplazamos por esta fila en la tabla de verdad, ¿sí?
Similarmente, el flip-flop T, ¿sí? Si es un T sincrónico, se va a comportar como si fuera un flip-flop T asincrónico, ¿sí? Es decir, que si vale T igual a 0, el estado de Q se mantiene. Si T vale 1, el estado de Q cambia. Es decir, reemplazamos 0 por 1 o 1 por 0 en la salida, ¿sí? Pero bueno, si el flip-flop es, por ejemplo, activado por nivel alto, ¿sí? Esto solamente va a pasar cuando el reloj valga 1, ¿sí? En todos los demás casos, ¿sí? No importa cuánto valga el reloj y no importa cuánto vale T, el estado de Q se mantiene igual, ¿sí? Es decir, vale la que valía en el estado T-1. Asimismo, existe el flip-flop T activado por flanco descendente, el activado por flanco ascendente y el activado por nivel bajo, ¿sí? Lo único que cambia en la tabla de verdad es, bueno, en el activado por nivel bajo, en vez del 1, la entrada de clock sería 0. En el activado por flanco descendente, en vez de 1 o 0 sería la flecha para abajo, ¿sí? Y en el activado por flanco ascendente tendríamos la flecha hacia arriba, ¿sí? Y en todos los demás casos Q se mantiene. Además tenemos el flip-flop D, ¿sí? En el flip-flop D habíamos visto que Q valía lo que valía D, es decir, que si D vale 0, Q vale 0. Si D vale 1, Q vale 1, ¿sí? Y acá es donde tiene sentido el flip-flop D en serio, porque en los flip-flop D sincrónicos esto solamente pasa cuando el clock tiene algún valor en particular, ¿sí? Por ejemplo, si el clock vale supongamos que es también activado por flanco ascendente, entonces cuando el reloj cambia de 0 a 1 pasa esto, ¿sí? El flip-flop se comporta como un D. Pero en cualquier otro caso, ¿sí? No importa lo que vale el reloj y no importa lo que vale D, el estado Q se mantiene, ¿sí? Y bueno, esto da la pauta de que este flip-flop posibilita la implementación de memorias, ¿sí? Porque pueden imaginarse la salida Q como el dato guardado en la memoria y la entrada de reloj como la señal en la cual hay que escribir, ¿sí? Entonces, en vez de ser un reloj con una señal periódica, ¿sí? Podemos pensar más bien en un reloj que dice, bueno, en este momento escribí el dato, ¿sí? De hecho la D creo que es, si no es de dato, es de delay, pero bueno, es lo que significa la D. Así que bueno, estos son todos los flip-flops. Además está el SR, acuérdense que puede ser también sincrónico en cualquiera de estos tipos, ¿sí? Activado por nivel alto, por nivel bajo, por flanco ascendente o por flanco descendente, ¿sí? Lo único que tienen que recordar bien para el examen son las tablas de verdad de los flip-flops. En el video que viene vamos a ver cómo resolver un ejercicio de los típicos de parcial con el tema de flip-flops, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video.